¿Alguna vez te has preguntado si ese sueño que tuviste y no puedes olvidar podría ser en realidad un mensaje directo de Dios? ¿Y si te dijera que Dios sigue hablando a través de sueños profundos, enviando señales, advertencias y promesas, mientras el alma reposa y el cuerpo duerme, y que quizá uno de esos sueños es justamente el que tú no has podido olvidar hasta hoy? Sí, hay un secreto que pocos conocen. Dios se comunica con nosotros incluso cuando no somos conscientes, cuando hemos soltado el control, cuando nuestras defensas han caído y nuestra mente se aquieta. Y ese poder, esa capacidad divina de hablarnos, a través de sueños, podría estar transformando tu vida sin que tú lo sepas, o llevándote a descubrir una dirección que jamás habrías imaginado despierto. Hoy quiero que me acompañes en este viaje espiritual, donde vamos a descubrir cómo Dios ha usado los sueños a lo largo de la historia, cómo puede estar usando los sueños para hablarte ahora mismo, y cómo puedes aprender a discernir su voz, incluso en medio de tu descanso. ¿Te has detenido a pensar por qué algunos sueños se desvanecen como el humo y otros quedan grabados en tu memoria con una fuerza que no puedes explicar? Y si te dijera que esos sueños que no puedes olvidar no son casuales, sino una intervención divina diseñada específicamente para ti? Este video es para ti que quizás, en secreto, te preguntas, ¿será que Dios me está queriendo decir algo? ¿Será que no estoy prestando atención a su voz? ¿Y si ese sueño que me impactó fue una advertencia o una promesa? Quiero que sepas que la Biblia está llena de momentos donde Dios eligió hablar a sus siervos, a sus hijos, e incluso a reyes paganos, a través de sueños profundos. No es un método obsoleto ni místico. Es una de las maneras más puras y misteriosas en que Dios se manifiesta. En los próximos minutos, vamos a sumergirnos en varios de esos relatos, pero también te voy a enseñar cómo esa revelación puede manifestarse hoy en tu vida. Quiero que sepas que hay un poder oculto en la noche, que mientras tú duermes, el Espíritu Santo puede estar trayendo dirección, corrección, advertencia o consuelo. Y tal vez, el sueño que has estado ignorando es la clave que estabas pidiendo a Dios en tus oraciones diarias. Voy a revelarte, paso a paso, cómo discernir los sueños que son de Dios, cómo no caer en supersticiones ni en falsas interpretaciones, y sobre todo, cómo responder cuando reconoces que es Dios quien te ha hablado en la profundidad de tu descanso. ¿Sabes qué ocurrirá si te quedas hasta el final de este video? Vas a salir no solo con conocimiento, sino con una nueva sensibilidad espiritual. Vas a descubrir que no todo en tu vida espiritual sucede mientras oras o lees la Biblia, sino que Dios también te visita en la quietud de tus sueños. Y este descubrimiento puede ser transformador, puede darte la dirección que necesitas para la decisión que tanto temes tomar, o la fortaleza para perseverar en medio de la prueba que te está desgastando. Pero antes de que comencemos con el estudio bíblico que transformará tu forma de entender los sueños, quiero pedirte algo importante. Comenta ahora mismo esta frase en los comentarios. Señor, abre mis oídos espirituales para escucharte. En mis sueños. Escribe exactamente eso. Este acto de escribirlo no es una simple rutina, es una declaración de fe, es un compromiso público, aunque sea en el anonimato digital, de que estás dispuesto a abrirte a las señales que Dios quiera enviarte, incluso mientras duermes. Y si aún no has dado me gusta a este video, hazlo, ahora. No es solo un gesto de apoyo al canal. Al hacerlo, estarás ayudando a que YouTube muestre este mensaje a más personas necesitadas de oírlo. Personas que quizás están confundidas por sueños extraños o atormentadas por pesadillas y que necesitan descubrir que Dios también habla en medio de la noche. Cuando tú das me gusta, te conviertes en un instrumento de Dios para que su palabra llegue más lejos, más rápido, con más poder. De verdad, te felicito si ya lo hiciste, porque acabas de ser parte de esta misión de difundir la esperanza,
la fe y la verdad en una generación que tantas veces desprecia o teme lo que no entiende. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo. Porque suscribirte no es simplemente sumarte a una lista, es un compromiso con tu crecimiento espiritual, es decirle a Dios: Señor, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir escuchando, quiero seguir creciendo. ¿Sabías que muchos usan este contenido como su espacio de apoyo espiritual porque no tienen una iglesia cerca o porque no encuentran una comunidad donde se sientan acompañados? Por eso te pido que participes activamente desde el principio. Comenta siempre la frase paz en Cristo antes de cada estudio. Hazlo ahora también. Este es nuestro código espiritual, nuestro saludo de fe, nuestro compromiso de que, aunque estemos en distintas ciudades o países, estamos unidos en la paz que solo Cristo da. Y antes de que comencemos, quiero darte un adelanto. La penúltima enseñanza de este video podría contener la clave que necesitas para desbloquear una bendición en tu vida. No exagero. Puede ser un principio espiritual, una revelación bíblica, o una advertencia que, si la entiendes y la aplicas, cambiará radicalmente el rumbo de tu vida. Por eso te invito, con todo mi corazón pastoral, no te vayas, no te distraigas, no pauses este video. Quédate hasta el final, porque lo que vamos a descubrir juntos es profundo, poderoso, y puede ser el instrumento que Dios use para hablarte hoy, como ya lo ha hecho tantas veces a través de sueños profundos. Y ahora sí, vamos a comenzar con este viaje bíblico y espiritual que te mostrará que los sueños son mucho más que imágenes vagas en tu mente. Son, muchas veces, la voz amorosa de Dios, susurrándote en la noche, guiándote cuando menos lo esperas. 1. El sueño de Jacob. Cuando Dios transforma un lugar de huida en una puerta al cielo. De todas las historias bíblicas donde Dios habla a través de un sueño profundo, pocas son tan impactantes y trascendentes como la del patriarca Jacob. Esta no es simplemente una historia de un hombre que sueña, sino la narración de cómo Dios puede convertir el momento más oscuro de una vida, el instante de mayor vulnerabilidad y soledad, en una puerta abierta al cielo, en una plataforma de transformación, en un altar de comunión divina. El relato lo encontramos en Génesis 28:10-22. Jacob huye de la casa de sus padres. Está solo, sin refugio, sin dirección, temiendo por su vida después de haber engañado a su hermano Esaú. El hombre que había recibido la bendición de la primogenitura no se siente bendecido en absoluto. En su interior, posiblemente, reina la culpa, la confusión, el miedo y la incertidumbre sobre el futuro. Es de noche. Jacob se recuesta en un lugar desolado, en el campo abierto, usando una piedra como almohada. No hay cama, no hay protección, no hay techo. Solo la noche, el frío y sus pensamientos. Humanamente, este es uno de los momentos más bajos de su vida. Pero es precisamente ahí, en ese contexto de huida y fragilidad, cuando Jacob experimenta uno de los encuentros más sobrenaturales con Dios registrado en las Escrituras. Mientras duerme, tiene un sueño profundo y revelador. Ve una escalera que se apoyaba en la tierra y cuya cima tocaba el cielo, y ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. Y lo más impactante, y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella. Génesis 28:13. ¿Te imaginas? En medio de su huida, en su noche más oscura, Jacob descubre que el cielo no está cerrado, que Dios no está distante, que la presencia divina es real, tangible y activa incluso en los lugares que parecen más inhóspitos y solitarios. Dios le habla y le dice: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Génesis 28:13. Y continúa con una de las promesas más extraordinarias que podemos encontrar, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. He aquí, yo estoy contigo,
y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Génesis 28, 14, 15. Es importante detenernos aquí. Jacob no estaba orando. En ese momento no estaba clamando por una visión, no estaba buscando una manifestación divina, estaba huyendo, durmiendo, agotado física y emocionalmente. Pero Dios elige hablarle en ese sueño profundo, no porque Jacob lo mereciera, sino porque Dios tenía un plan, una promesa, un propósito. Aquí hay una verdad espiritual poderosa que quiero que abraces hoy. Dios puede hablarte en tus momentos de mayor debilidad, cuando no tienes fuerzas ni siquiera para orar, cuando solo quieres dormir y olvidar el dolor o el temor que te rodea. Dios no necesita que estés en un templo, ni en una vigilia de oración, ni en un retiro espiritual para hablarte. Dios puede encontrarte en medio de tu huida, en tu noche más fría, en tu cama más dura, y revelarte su presencia y su plan. Cuando Jacob despierta, está profundamente impactado. Dice, «Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía». Génesis 28, 16. Este es un momento de revelación. Jacob se da cuenta de que no estaba solo, que Dios había estado con él en ese lugar de paso, en ese rincón perdido en el mapa, en ese momento en que todo parecía desmoronarse. Y agrega, con temor reverente, «¿Cuán terrible es este lugar?» No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Génesis 28, 17. Querido oyente, quiero que te detengas aquí y pienses en tu propia vida. ¿Cuántas veces has pasado por noches oscuras, por momentos de huida, por instantes donde creías que Dios estaba ausente, que el cielo estaba cerrado, que tu oración no alcanzaba más allá del techo de tu habitación? Y si te dijera que en esos momentos, en esos lugares aparentemente desolados, Dios estaba más cerca de lo que imaginabas, esperando solo el momento de hablarte, de mostrarte que ese lugar es puerta del cielo? Jacob no volvió a ser el mismo después de ese sueño. Tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como columna y derramó aceite sobre ella, haciendo de ese sitio un altar, un recordatorio perpetuo de que Dios se había manifestado en su noche más difícil. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, que significa casa de Dios. Este sueño profundo cambió la perspectiva de Jacob, transformó un lugar de huida en un lugar de destino, cambió una piedra fría en un altar ungido, convirtió una noche de desesperación en un hito espiritual que marcó su identidad y su futuro. Hoy, quiero decirte con toda claridad y con toda autoridad espiritual, Dios sigue hablando a través de sueños profundos, sigue visitando a sus hijos en medio de sus noches de angustia, sigue revelándose cuando menos lo esperamos. Sigue usando los sueños no solo para confortarnos, sino para cambiar el rumbo de nuestras vidas. Quizás tú hoy te sientes como Jacob, solo, confundido, en huida, cargando con culpas o con temores, sin saber hacia dónde dirigirte. Y tal vez has tenido un sueño, o tal vez lo tendrás esta misma noche, en el que Dios te hablará con claridad, te mostrará la escalera que une el cielo con la tierra, te recordará que su presencia está contigo, que sus promesas siguen vigentes, que no te dejará ni te desamparará hasta cumplir en ti lo que ha dicho. No ignores esos sueños. No los deseches como meras imágenes sin sentido. Pregúntate, ¿qué quiere Dios decirme con esto? ¿Cómo puedo responder a esta revelación? Jacob respondió con adoración y con un voto. Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Génesis 28, 20, 22. Respondió con compromiso, con entrega, con una decisión de caminar en la presencia de aquel que se le había manifestado en un sueño. Hoy te invito a hacer lo mismo, a reconocer que Dios está contigo, que te guarda, que te guía, que te habla, incluso cuando duermes.
incluso cuando huyes, incluso cuando crees que has fallado demasiado como para que Él te hable. Quiero que te grabes esta verdad en lo más profundo de tu alma. Tu noche más oscura puede ser el escenario donde Dios decida revelarte su gloria y su plan. Tu sueño más inquietante puede ser la voz de Dios llamándote a regresar, a confiar, a rendirte, a caminar en obediencia. Por eso te animo a que, como Jacob, no solo despiertes del sueño, sino que levantes un altar, que reconozcas ese momento como sagrado, como transformador. Y antes de que sigamos al próximo bloque, quiero pedirte algo. Si este mensaje está resonando en tu corazón, si has recordado algún sueño que sabes que no fue casual, que fue una señal divina, escribe en los comentarios: Señor, abre mis ojos espirituales para reconocer tus señales en mis sueños. Hazlo ahora mismo, no como una rutina, sino como un acto de fe, como una declaración espiritual de que estás dispuesto a escuchar, a discernir, a obedecer. Y si aún no has dado me gusta a este video, hazlo ahora. Estás ayudando a que más personas, que quizá han tenido sueños confusos, puedan recibir esta enseñanza y descubrir que Dios aún habla en medio de la noche. 2. El sueño de José. Cuando Dios revela el propósito a través de visiones que otros no comprenden. Uno de los ejemplos más emblemáticos de cómo Dios habla en sueños profundos es la historia de José, hijo de Jacob, cuya vida entera fue marcada y dirigida por sueños que no solo anticiparon su destino, sino que también fueron la causa de su sufrimiento y, finalmente, el motivo de su exaltación. José aparece en la narrativa bíblica en Génesis 37, como el hijo preferido de Jacob, lo que ya de por sí le granjea la envidia y el resentimiento de sus hermanos. Pero lo que desencadena la hostilidad definitiva es que José comienza a tener sueños. No sueños ordinarios, sino revelaciones divinas, cargadas de un simbolismo que anticipa el llamado y el destino que Dios había reservado para él. En el primer sueño, José ve que él y sus hermanos están atando gavillas en medio del campo, y de pronto, su gavilla se levanta y permanece erguida, mientras que las de sus hermanos se inclinan ante la suya. Génesis 37, 7. En el segundo sueño, contempla que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinan hacia él. Génesis 37, 9. Ambos sueños son claros, contundentes, imposibles de ignorar. Aunque José es aún un muchacho, los comparte con entusiasmo, quizás sin la madurez suficiente para prever la reacción de su familia. La interpretación parece evidente. José será exaltado, y sus hermanos, e incluso sus padres, se postrarán ante él en algún momento futuro. Pero en vez de que estos sueños sean motivo de admiración o apoyo, se convierten en el catalizador del odio, del rechazo y de una serie de eventos que marcarán la vida de José de manera irrevocable. Aquí encontramos la primera gran enseñanza espiritual que esta historia ofrece. No todos entenderán los sueños que Dios te da. Cuando Dios habla a través de sueños profundos, puede revelar propósitos que van mucho más allá de la comprensión humana inmediata. Y muchas veces, quienes deberían apoyarte, quienes deberían alegrarse por lo que Dios te muestra, pueden ser los primeros en ridiculizarte o en oponerse. Los hermanos de José reaccionan con odio y envidia. Le llaman soñador con desprecio. He aquí viene el soñador. Génesis 37, 19. Y deciden matarlo. Pero finalmente lo venden como esclavo a mercaderes que lo llevan a Egipto. El joven que había recibido sueños de grandeza se encuentra ahora en el fango de la humillación, en la esclavitud, en la distancia, lejos de su familia y de todo lo que conocía. Aquí aparece una de las paradojas más profundas de la revelación divina. El sueño que Dios te da no siempre se cumple de inmediato. A menudo, tras recibir una visión o una promesa, la vida parece dirigirse exactamente en la dirección opuesta.
José, que soñó con estar en una posición de autoridad y honor, se encuentra como siervo en la casa de Potifar, y luego injustamente encarcelado por rechazar las insinuaciones de la esposa de su amo. Este es un punto clave que quiero que grabes en tu corazón. El hecho de que Dios te haya hablado en un sueño no significa que el camino hacia el cumplimiento será fácil o directo. Al contrario, es muy probable que enfrentes traiciones, injusticias, momentos en que el sueño parezca una cruel ilusión, una fantasía lejana, un engaño que no se cumplirá jamás. Pero la historia de José nos muestra que los sueños que son de Dios no mueren. Aunque el soñador sea enterrado en las prisiones del olvido, Dios es fiel para cumplir lo que promete, aunque pasen años, aunque la lógica humana lo considere imposible, aunque los que te rodean hayan olvidado tus sueños. Mientras José está en la cárcel, Dios no se ha olvidado de él. Al contrario, sigue hablándole, sigue guiándolo, sigue desarrollando en él el carácter necesario para el cumplimiento de la visión. Y es en la prisión donde José, que había recibido sueños de parte de Dios, comienza a interpretar los sueños de otros. El copero y el panadero del faraón son enviados a la cárcel. Ambos tienen sueños inquietantes. Y José les ofrece la interpretación correcta, señalando que el don que él posee proviene de Dios. ¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Génesis 48. Este detalle es fundamental. José no ve su capacidad para interpretar sueños como una habilidad propia, sino como un don divino. Él reconoce que los sueños son una de las maneras en que Dios habla, guía y revela su voluntad. Pasarán aún más años hasta que el faraón mismo tenga dos sueños perturbadores que nadie en Egipto puede interpretar. Es entonces cuando el copero recuerda a José y lo recomienda al faraón. El faraón relata sus sueños: 7 vacas gordas, devoradas por 7 vacas flacas, y 7 espigas hermosas consumidas por 7 espigas secas y marchitas. Génesis 41. José interpreta que Dios está revelando lo que sucederá: 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambruna devastadora. Pero no se limita a interpretar. Ofrece una solución estratégica, una visión de futuro que salva a Egipto y posteriormente a su propia familia. El faraón, impactado, lo exalta al segundo lugar de autoridad en todo Egipto. El soñador se convierte en el gobernador, en el hombre que administra los recursos del imperio más poderoso de la época. Y así, los sueños de José se cumplen exactamente como Dios los había mostrado. Cuando sus hermanos llegan a Egipto buscando alimento y se postran delante de él, sin saber que es su hermano a quien están honrando, el ciclo se completa, el sueño se cumple, pero lo hace al final de un proceso largo, doloroso, lleno de pruebas. Esta historia nos enseña varias verdades que quiero que lleves contigo hoy. Primero, que Dios habla a través de sueños que anticipan nuestro propósito, que revelan nuestra identidad y nuestro destino. José, siendo apenas un adolescente, ya sabía que Dios tenía planes grandes para él. Segundo, que los sueños de Dios a menudo provocan la oposición de quienes no comprenden el llamado que Él ha puesto en nosotros. No todos celebrarán lo que Dios te muestra. Algunos lo envidiarán, otros lo despreciarán, y otros intentarán destruirte a causa de ello. Tercero, que el cumplimiento de los sueños de Dios requiere un proceso en el que se forja el carácter, se purifica la fe y se aprende a depender no de las circunstancias, sino de la fidelidad de aquel que habló. Y cuarto, que los dones que Dios te da en los sueños son también para bendecir a otros. José no solo recibió sueños para sí mismo, se convirtió en un intérprete de los sueños de otros, en un consejero, en un salvador, en un canal de bendición para su generación. Quiero que pienses en esto con sinceridad. ¿Has tenido sueños que sabes que son más que simples pensamientos, nocturnos?
¿Has recibido visiones que te han marcado, que te han inquietado, que te han impulsado a creer que Dios tiene algo especial para ti? Quizá, como José, aún no ves el cumplimiento. Quizá te encuentras en el proceso, en la etapa del rechazo, en la prisión del olvido, en la espera que parece interminable. Pero hoy quiero recordarte, Dios no olvida los sueños que ha depositado en tu alma. Él es fiel para completarlos, para hacerlos realidad en el tiempo exacto, en la manera precisa, en el escenario que Él ha preparado. No dejes que el desánimo, la traición o la espera apaguen tu fe. Sigue creyendo, sigue confiando, sigue preparándote, porque llegará el día en que, como José, mirarás atrás y entenderás que todo el camino, con sus heridas y sus triunfos, con sus noches de soledad y sus días de victoria, fue parte del plan de Dios para cumplir lo que te había mostrado en aquel sueño profundo. Y entonces podrás decir, como Él, Dios me envió delante de vosotros para preservaros vida. Génesis 45:5. Esa será tu gloria, tu corona, tu testimonio, que el Dios que habla en sueños también cumple lo que promete. 3. El sueño del faraón. Cuando Dios advierte a través de sueños y prepara a sus escogidos para responder a la necesidad de una generación. En la narrativa de José, que acabamos de explorar, encontramos un segundo evento crucial. Pero esta vez no es José el que sueña, sino el faraón de Egipto, un hombre que, aunque poderoso, pagano y ajeno al Dios de Israel, recibe de parte del mismo Dios un mensaje vital a través de un sueño profundo. Este detalle es sumamente significativo. Dios no está limitado por credos, por culturas ni por el entendimiento humano. Él puede hablar a quien sea, cuando sea y cómo sea. Puede hablarle a un patriarca como Jacob, a un joven soñador como José, y también a un emperador que no lo conoce, pero que es parte del escenario divino para el cumplimiento de su voluntad. El faraón sueña 2 veces en la misma noche. Primero ve 7 vacas gordas y hermosas que pastan en un prado, pero de repente, emergen del río 7 vacas feas y flacas. Y lo sorprendente es que estas últimas devoran a las primeras, pero no mejoran su aspecto tras consumirlas, sino que siguen igual de famélicas. Luego, en el segundo sueño, aparecen 7 espigas llenas y hermosas, que son devoradas por 7 espigas menudas y abatidas por el viento solano. Génesis 41:1-7. El faraón se despierta inquieto. Intenta hallar sentido a estos sueños, pero ninguno de sus sabios, magos ni consejeros es capaz de interpretarlos. Aquí, una vez más, se revela que los sueños que proceden de Dios requieren la interpretación que viene de Dios. Es entonces cuando el copero, que había estado en la cárcel con José, recuerda al joven hebreo que había interpretado su propio sueño y lo menciona ante el faraón. El faraón manda llamar a José inmediatamente. El joven, que hasta entonces había estado relegado a la oscuridad de la prisión, es sacado y llevado ante el trono del hombre más poderoso del mundo conocido en ese tiempo. Cuando el faraón expone sus sueños, José responde con una afirmación que es tanto una confesión de humildad como una declaración de fe. No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. Génesis 41:16. Y así sucede. José, iluminado por Dios, revela que los 2 sueños son uno solo, que anticipan lo que Dios va a hacer en Egipto. Habrá 7 años de abundancia como nunca antes, seguidos por 7 años de hambre extrema, que consumirán toda la riqueza de la tierra. Pero José no se limita a interpretar el sueño, va más allá. Propone un plan de administración estratégica para que, durante los años de abundancia, se almacenen provisiones suficientes para sobrevivir a los años de escasez. El faraón, impresionado no solo por la interpretación, sino también por la sabiduría y la sensatez de José, lo eleva a la posición de virrey de Egipto.
convirtiéndolo en el administrador de toda la nación y el encargado de llevar a cabo el plan que salvaría no solo a Egipto, sino a muchas naciones circundantes, incluida su propia familia. Este relato nos ofrece varias enseñanzas espirituales que deseo que atesores en lo más profundo de tu corazón. Primero, que Dios habla a través de sueños para advertir, preparar y preservar vidas. Dios no permitió que Egipto y el mundo fueran devastados sin antes enviar una advertencia clara, precisa y con suficiente antelación para actuar. Hoy en día, Dios sigue hablando, sigue advirtiendo, sigue llamando a las personas a prepararse espiritualmente para lo que viene. Segundo, que los sueños de Dios requieren de personas capacitadas, sensibles a su voz, para interpretarlos y actuar. En consecuencia, el faraón, a pesar de su poder, no podía comprender lo que Dios le estaba mostrando. Necesitó de José, un hombre lleno del Espíritu de Dios, para desentrañar el misterio y aportar la solución. Quizá hoy Dios te está llamando a ti a ser como José, alguien que interpreta los tiempos, que comprende las señales, que ofrece respuestas sabias en medio de la confusión. Tercero, que Dios puede hablar incluso a quienes no le conocen. Pero es a través de sus siervos que esa palabra cobra sentido y produce transformación. No subestimes nunca la capacidad de Dios de hablar a las personas, ni creas que solo le habla a los santos o a los que ya tienen una relación con Él. Dios puede inquietar con sueños a personas que parecen estar lejos de Él, pero lo hace porque desea atraerlas, advertirlas, bendecirlas y revelar su plan. Cuarto, que los sueños divinos están ligados a la preservación y la redención. En este caso, el sueño del faraón no fue solo para advertir de un desastre, sino también para ofrecer un camino de salvación a través de la previsión y la obediencia a la estrategia que Dios había inspirado en José. Ahora quiero hablarte a ti que estás viendo este video. Quizá te sientes como el faraón, inquieto por sueños que no entiendes, por visiones que te perturban, por señales que te confunden. O quizá te sientes como José, encerrado en una prisión emocional, espiritual, atrapado en ciclos de pecado o de hábitos destructivos, creyendo que el sueño que Dios te dio nunca se cumplirá, o que no tienes fuerzas para salir adelante. Sea cual sea tu situación, quiero decirte con todo mi corazón pastoral, Dios aún habla, aún advierte, aún prepara, aún levanta a sus hijos de las prisiones de la culpa y la esclavitud para colocarlos en posiciones de influencia y de bendición. Por eso quiero hacerte una invitación muy especial y personal. Si sientes que hay áreas en tu vida en las que estás luchando con pecados recurrentes, con vicios que te tienen atrapado, con hábitos que no logras romper, quiero que sepas que yo también estuve ahí. Por más de 10 años viví esclavizado a hábitos que creía imposibles de vencer, encerrado en prisiones invisibles que me robaban la paz, la dignidad, la libertad espiritual. Intenté de todo: fuerza de voluntad, consejos, incluso ignorar el problema, pero nada funcionó. Hasta que Dios me habló con claridad, me mostró un camino, una estrategia, un proceso de liberación profunda y real. Y quiero compartir contigo ese mismo proceso. Por eso, te invito ahora mismo a que hagas clic en el link que está fijado en el primer comentario de este video. Allí encontrarás un video exclusivo donde te comparto paso a paso lo que me ayudó a salir de ese ciclo destructivo y a experimentar la libertad y la plenitud que Dios promete a sus hijos. No te hablo desde la teoría, sino desde mi propia historia de quebranto y restauración. Y quiero que sepas que si Dios lo hizo conmigo, también puede hacerlo contigo. No importa cuántas veces hayas caído. No importa cuán fuerte sea la cadena que te ata, no importa cuán larga haya sido tu lucha, hay esperanza, hay libertad, hay restauración. Este llamado no es una publicidad, no es una estrategia para sumar clics. Es una invitación genuina a que des un paso hacia la vida que Dios diseñó para ti, una vida libre, plena, en paz.
Haz clic ahora mismo. No postergues más tu sanidad. Permite que el mismo Dios que habló a faraones y a patriarcas, que liberó a José de la prisión, hable hoy a tu corazón, te levante de donde estés y te lleve al lugar de honra, de propósito y de plenitud que ha preparado para ti. Yo estaré orando por ti, creyendo que este puede ser el comienzo de una nueva etapa en tu vida, donde los sueños de Dios ya no sean solo mensajes que te inquietan en la noche, sino realidades que se manifiestan en tu día a día. Haz clic. Mira el video. Permite que Dios te hable y te transforme, como lo ha hecho con tantos antes de ti. 4. El sueño de Nabucodonosor. Cuando Dios usa sueños para confrontar el orgullo y revelar su soberanía. La historia del rey Nabucodonosor y sus sueños es una de las narrativas más poderosas en las Escrituras sobre cómo Dios habla a través de un sueño profundo, no solo para advertir o consolar, sino también para confrontar, humillar y transformar. El relato se encuentra en el libro de Daniel, capítulos 2 y 4, y nos muestra cómo Dios usa los sueños para mostrar que Él es el soberano sobre los reyes de la tierra, sobre las naciones y sobre los destinos de cada ser humano. Nabucodonosor, rey de Babilonia, el imperio más poderoso de su tiempo, experimenta una noche una serie de sueños inquietantes que perturban profundamente su espíritu. A pesar de tener toda la riqueza, poder y gloria que un hombre podría desear, es en la intimidad de su lecho, en el silencio de la noche, donde Dios irrumpe, sin pedir permiso, y le habla a través de imágenes cargadas de significado espiritual. El primer gran sueño de Nabucodonosor, narrado en Daniel 2, es el de una gran estatua compuesta de distintos materiales: la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies en 1900, parte de hierro y en parte de barro cocido. Luego, una piedra se desprende sin intervención humana, golpea la estatua en los pies y la destruye por completo, esparciendo sus fragmentos como paja al viento. Finalmente, la piedra crece y se convierte en una gran montaña que llena toda la tierra. Nabucodonosor está desconcertado. Sabe que este sueño no es ordinario. Entiende que tiene un significado que va más allá de lo que su mente puede comprender. Por eso, convoca a todos los sabios, magos y adivinos de Babilonia. Pero, esta vez pone una condición imposible: que le revelen no solo la interpretación, sino también el contenido mismo del sueño, que él se niega a compartir. Este es un detalle fascinante. Nabucodonosor quiere asegurarse de que la interpretación sea genuina y divina, y no el resultado de palabras halagadoras o manipulaciones humanas. Ante la imposibilidad de cumplir tal demanda, todos los sabios de Babilonia quedan expuestos como incapaces. Es entonces cuando Daniel, un joven hebreo deportado, lleno del Espíritu de Dios, se presenta ante el rey, tras haber buscado al Señor en oración y ayuno junto a sus compañeros. Dios le revela a Daniel tanto el contenido como el significado del sueño, demostrando que los misterios del corazón humano y del futuro están solo en manos de Dios. Daniel explica al rey que la estatua representa los imperios sucesivos que dominarán la tierra. La cabeza de oro, Nabucodonosor mismo y el imperio babilónico. El pecho y los brazos de plata, el imperio medo-persa. El vientre y los muslos de bronce, el imperio griego. Las piernas de hierro, el imperio romano. Los pies de hierro mezclado con barro. Un reino dividido y frágil. Y la piedra que destruye la estatua y se convierte en una montaña es el reino eterno de Dios, que se establecerá y nunca será destruido. Este sueño es, en esencia, una declaración de que Dios es el verdadero soberano de la historia, que los imperios humanos son pasajeros, frágiles y efímeros, mientras que el reino de Dios es eterno, inconmovible e indestructible. Nabucodonosor, impactado por la revelación, reconoce en ese momento la grandeza de Dios.
Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, y Señor de los reyes, y el que revela los misterios. Daniel 2:47. Sin embargo, como muchas veces sucede con nosotros, Nabucodonosor no asimila plenamente la lección espiritual. Años después, Dios le habla nuevamente a través de otro sueño, esta vez un sueño aún más personal y directo, narrado en Daniel 4. En este segundo sueño, Nabucodonosor ve un gran árbol en medio de la tierra, cuya copa alcanza el cielo, visible desde todos los confines, con hojas hermosas y abundantes frutos que daban alimento y sombra a todas las criaturas. Pero de pronto, un vigilante y santo desciende del cielo y proclama con voz fuerte que se derribe el árbol, que se corten sus ramas, que se le quite el follaje y se dispersen sus frutos. Se ordena que se deje solo el tocón y las raíces, atado con hierro y bronce, y que su corazón humano sea cambiado por uno de bestia, y que viva entre los animales del campo durante 7 tiempos. El rey queda profundamente perturbado por este sueño, y nuevamente recurre a Daniel para obtener la interpretación. Daniel, tras recibir la revelación de Dios, se llena de temor al entender que el sueño es un juicio divino directo sobre el rey. Le dice con sinceridad y valentía: Tú, oh rey, eres aquel árbol que creciste y te hiciste fuerte, pero te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu habitación, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Daniel 4, 22-25. Este sueño es una confrontación directa al orgullo y la autosuficiencia de Nabucodonosor. Dios le advierte que si no se humilla y reconoce su soberanía, será derribado de su posición y reducido a la condición de un animal, alejado de la sociedad, hasta que entienda quién es el verdadero Señor. Y así sucede. 12 meses después, mientras el rey camina por el palacio y contempla su gloria diciendo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Daniel 4:30. Una voz del cielo le interrumpe, confirmando que el juicio se ha cumplido. Nabucodonosor es destituido de su trono, pierde la razón y vive como una bestia en el campo durante 7 años, hasta que levanta sus ojos al cielo y reconoce la soberanía de Dios. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Daniel 4:34. Este es uno de los testimonios más extraordinarios de conversión en toda la Escritura. Un rey pagano, orgulloso y soberbio, que tras ser confrontado por un sueño de Dios, humillado por la disciplina divina y restaurado por su gracia, termina adorando y exaltando al único Dios verdadero. Quiero que pienses ahora en tu propia vida. ¿Cuántas veces Dios ha intentado hablarte, advertirte, corregirte, despertarte, quizás a través de sueños inquietantes, de señales que no logras comprender del todo, o de situaciones que te han sacudido hasta lo más profundo? Dios no envía sueños simplemente para entretenernos o para asustarnos, sino para llamarnos a una reflexión profunda, para quebrantar nuestro orgullo, para llevarnos al arrepentimiento y para recordarnos que Él es el Señor soberano de nuestras vidas. Quizá hoy, como Nabucodonosor, estás en una posición de aparente control, de poder, de éxito, o quizá por el contrario, te encuentras ya en una etapa de humillación, apartado, solitario, enfrentando las consecuencias de decisiones que te alejaron de Dios. Sea cual sea tu situación, quiero decirte con toda la autoridad del amor de Dios: no ignores la voz que te llama, no deseches el sueño que te inquieta, no postergues el arrepentimiento que debes abrazar.
Y si sientes que hay áreas en tu vida en las que has caído una y otra vez, en las que luchas con pecados recurrentes, con vicios que te dominan, con hábitos destructivos de los cuales no logras liberarte, quiero decirte que yo también estuve ahí. Por más de 10 años viví esclavizado a hábitos que no podía romper con mis propias fuerzas. Pero un día, como Nabucodonosor, levanté mis ojos al cielo, reconocí mi necesidad de Dios, y Él me restauró, me liberó, me transformó. Y hoy quiero compartir contigo ese mismo proceso de liberación y restauración que Dios obró en mi vida. Por eso, te invito a que hagas clic en el link que está fijado en el primer comentario de este video. Ahí encontrarás un video exclusivo, donde te comparto paso a paso el camino que me llevó a romper esas cadenas y a vivir en la libertad que solo Cristo puede ofrecer. No es un mensaje más, es una invitación a que experimentes tú también la gracia restauradora de Dios. No importa cuánto tiempo lleves en esa lucha, no importa cuántas veces hayas caído, hoy puede ser el día en que, como Nabucodonosor, levantes tus ojos al cielo y tu razón, tu dignidad, tu paz y tu libertad te sean devueltas por el Dios de amor que te está buscando. Haz clic ahora. No postergues más tu sanidad. Permite que Dios te hable, te restaure y te haga testigo de su poder en tu generación. Yo estaré orando por ti, creyendo que este es tu tiempo de restauración. 5. El sueño de José de Nazaret. Cuando Dios guía en silencio y protege a través de sueños en los momentos más críticos, entre las múltiples maneras en que Dios se ha manifestado en la historia humana, hablar a través de sueños ha sido una constante. Pero en el caso de José de Nazaret, el esposo de María y padre terrenal de Jesús, esta forma divina de comunicación adquiere una dimensión especial y conmovedora. José no es un patriarca, ni un profeta, ni un rey. Es un hombre justo, un artesano, una figura silenciosa en los evangelios, pero cuyo papel en la historia de la salvación es fundamental. Dios no le habla en medio de grandes teofanías ni a través de ángeles visibles en público, sino en la intimidad de la noche, en el recogimiento de su lecho, en la fragilidad del sueño. El relato se desarrolla en el Evangelio de Mateo, capítulos 1 y 2, donde se nos narran, al menos, 4 sueños que José recibe en momentos críticos, sueños que determinarán el destino no solo de su familia, sino de la humanidad entera. El primero ocurre en un momento de profunda angustia. José está comprometido con María, pero descubre que ella está embarazada. Como hombre justo y deseando no exponerla a la vergüenza pública ni a la severa pena que la ley imponía en esos casos, decide dejarla secretamente. Mateo 1:19. Podemos imaginar a José sumido en un torbellino emocional, confusión, dolor, tristeza, un amor profundo por María, pero también un sentido de la justicia y del honor. Seguramente, antes de dormir, habrá orado en silencio, pidiendo dirección, buscando entender lo que no comprendía. Y es entonces, mientras duerme, que Dios interviene. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mateo 1:20. Este mensaje, breve pero rotundo, disipa la confusión, restaura la confianza y da a José la fortaleza para asumir una misión que nunca habría imaginado: ser el custodio del Mesías, el protector de la Madre, de Dios encarnado. Este sueño no solo le aclara lo que ha sucedido, sino que le revela el nombre y la misión del niño. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. José se despierta y, sin titubear, obedece. Toma a María como su esposa y asume el papel de padre de Jesús, a pesar de los prejuicios sociales, de los rumores, de las miradas acusadoras. Este primer sueño es ya, en sí mismo, una enseñanza profunda.
Dios puede hablarte en el momento de mayor incertidumbre, cuando no sabes qué decisión tomar, cuando lo que ves contradice lo que crees, y cuando Dios habla, la paz reemplaza a la angustia. La dirección sustituye a la confusión, y la obediencia se vuelve la única respuesta sensata. Pero la historia no termina aquí. Tras el nacimiento de Jesús, Dios sigue guiando a José a través de otros sueños, todos ellos vitales para la protección y el cumplimiento del plan de salvación. El segundo sueño ocurre después de la visita de los magos de Oriente, quienes habían sido advertidos en sueños de no regresar a Herodes. Herodes, consumido por la paranoia, decide matar a todos los niños menores de 2 años en Belén, buscando eliminar al rey de los judíos que había nacido. Es entonces cuando Dios habla nuevamente a José en sueños. Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Mateo 2:13. Este sueño es una advertencia urgente, una instrucción precisa que requiere acción inmediata. José, fiel a su carácter obediente, se levanta de noche, toma al niño y a María, y emprende la huida a Egipto, poniendo a salvo la vida del Salvador del mundo. Aquí podemos ver cómo Dios no solo guía, sino que protege a través de los sueños. Mientras José duerme, Dios vela. Mientras José reposa, Dios habla. Mientras José descansa, Dios revela el próximo paso. Este patrón se repite de nuevo. Cuando Herodes muere, un ángel del Señor se aparece en sueños a José en Egipto y le dice, «Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño». Mateo 2:20. Una vez más, José obedece y regresa, pero al enterarse de que Arquelao reina en Judea en lugar de su padre Herodes, teme ir allí. Y es en un cuarto sueño que Dios le advierte y lo guía a establecerse en la región de Galilea, en la ciudad de Nazaret, cumpliéndose así la profecía. Será llamado Nazareno. Mateo 2:23. Estos sueños marcan el itinerario vital de José, de María y de Jesús. Son señales claras, directrices específicas que garantizan la protección y el cumplimiento del plan de Dios. Pero más allá de la importancia histórica y salvífica de estos eventos, hay aquí lecciones profundas para nuestra vida espiritual. La primera es que Dios habla en lo ordinario. José no es un sacerdote, ni un profeta, ni un líder religioso. Es un carpintero, un hombre sencillo, trabajador, que ama a su familia y teme a Dios. Y precisamente en esa cotidianidad, en esa normalidad, Dios se manifiesta. Esto nos enseña que no necesitamos ser figuras públicas ni tener posiciones de liderazgo religioso para que Dios nos hable. Lo que necesitamos es un corazón dispuesto, sensible, obediente. José no cuestiona, no retrasa, no negocia. Cuando Dios habla, Él actúa. La segunda lección es que Dios usa los sueños para guiar en momentos de peligro o de decisiones cruciales. Si José hubiera ignorado los sueños, si hubiera considerado que eran meras proyecciones de su subconsciente o fantasías sin importancia, la historia podría haber sido trágicamente distinta. Pero José entendió que esos sueños eran mensajes divinos, instrucciones que debía seguir con prontitud y fidelidad. La tercera enseñanza es que la revelación divina muchas veces no viene en forma de grandes discursos o manifestaciones espectaculares, sino en susurros en la noche, en imágenes en el reposo, en señales en el sueño profundo. Y para percibirlas y obedecerlas, se requiere discernimiento espiritual. José es modelo de ese discernimiento. Sabe cuándo un sueño es de Dios y cuándo no. Sabe que no todos los sueños son meros productos de la mente cansada, sino que algunos son la voz amorosa y protectora de Dios guiando los pasos de los justos. Por último, vemos que los sueños de Dios no solo nos bendicen a nosotros, sino que afectan el destino de otros.
Gracias a la obediencia de José a esos sueños, Jesús fue protegido de la amenaza de Herodes, creció en Nazaret y pudo cumplir la misión redentora para la cual vino al mundo. Así, cada vez que Dios le hablaba a José en sueños, no era solo para protegerlo a él, sino para proteger el cumplimiento del plan eterno de salvación. Esto nos confronta con una verdad esencial. Cuando Dios te habla en sueños, no es solo por ti, sino también por aquellos cuya vida y destino están conectados con la tuya. ¿Cuántas veces quizás Dios ha intentado hablarte en sueños, no solo para darte paz o dirección personal, sino para que seas protección, bendición, refugio para otros? Tal vez, como José, no comprenderás todo de inmediato. Tal vez las instrucciones te lleven a lugares desconocidos o a decisiones que desafían tu comodidad. Pero, como José, puedes estar seguro de que Dios no se equivoca cuando habla, y que obedecerle es siempre el camino a la bendición y al cumplimiento de su propósito. Por eso, esta historia no es simplemente un hermoso relato navideño. Es un testimonio vivo de que Dios sigue hablando en sueños, sigue guiando a sus hijos, sigue protegiendo a las familias, sigue velando por el cumplimiento de su voluntad en el mundo. Y tú puedes ser parte de esa historia si aprendes a escuchar, a discernir, a obedecer con prontitud y con fe. Dios aún habla, incluso mientras duermes. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escucharle? 6. El sueño de los magos de Oriente. Cuando Dios protege y dirige a los que buscan con sinceridad. Entre los relatos más conmovedores sobre cómo Dios se comunica a través de sueños profundos, encontramos el de los magos de Oriente, aquellos misteriosos sabios que, movidos por una señal celestial, emprendieron un largo viaje para adorar al recién nacido rey de los judíos. Este episodio, que encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 2, nos revela cómo Dios habla a personas que, aunque no forman parte del pueblo de Israel ni de la tradición bíblica, buscan sinceramente la verdad, anhelan encontrarse con Dios y son guiadas y protegidas por Él a través de sueños. El relato comienza con la aparición de una estrella especial que llama la atención de estos magos, probablemente astrónomos o eruditos de alguna región del este, tal vez Persia o Babilonia, quienes interpretan que tal fenómeno anuncia el nacimiento de un rey. Sin conocer las escrituras hebreas ni tener relación directa con la revelación divina a Israel, ellos, no obstante, perciben que ese signo celeste es de naturaleza espiritual y mesiánica. Así, motivados por un anhelo profundo, se embarcan en un largo y arduo viaje, guiados por la estrella, hasta Jerusalén. Al llegar preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Mateo 2:2. Este simple acto de búsqueda sincera desencadena una cadena de eventos que involucran tanto la corte de Herodes como la protección divina sobre el niño Jesús. Herodes, al oír hablar de otro rey, se turba profundamente y, consumido por el temor y la ambición, planea eliminar a cualquier posible amenaza a su trono. Llama a los magos en secreto y con engaño les dice, «Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore». Mateo 2:8. La intención de Herodes no es adorar, sino matar. Los magos, sin sospechar aún el peligro, continúan su camino y, guiados por la estrella, llegan al lugar donde está el niño. El Evangelio describe un momento de profunda reverencia, y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Mateo 2:10-11. Aquí es donde ocurre algo fascinante y central para nuestro tema. Dios interviene en la historia de estos hombres a través de un sueño profundo,
advirtiéndoles del peligro que corren y guiándoles a actuar de una manera que no solo protegerá sus vidas, sino que también frustrará los perversos planes de Herodes. El texto dice: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Mateo 2:12. Este breve versículo contiene una profundidad espiritual enorme. Primero, revela que Dios se comunica con quienes le buscan de corazón, sin importar su origen, nacionalidad, cultura o religión. Los magos no son parte del pueblo del pacto, no conocen las profecías en detalle, pero están atentos, buscan, se postran en adoración y son sensibles a la voz de Dios que les habla mientras duermen. Este dato es importante. El sueño como vía de comunicación divina no es exclusivo de los creyentes oficiales, sino que Dios lo utiliza con todos aquellos que, en sinceridad, se abren a su dirección. En este sentido, los magos son modelo de búsqueda espiritual genuina. Ven una señal, la interpretan, actúan, perseveran en el viaje y finalmente reciben de Dios la protección necesaria para evitar el mal y regresar en paz. El sueño que reciben es, además, una clara advertencia. No deben volver a Herodes, deben cambiar su ruta, deben actuar con prudencia y discernimiento. Este giro en la historia permite que Jesús permanezca a salvo, mientras José recibe otro sueño que le lleva a huir a Egipto. Si analizamos con más detalle, este sueño a los magos nos enseña varias verdades espirituales fundamentales. Primero, que Dios habla en sueños para proteger a quienes son vulnerables y para frustrar los planes de los impíos. El sueño no solo resguarda la vida de los magos, sino que también sirve como una pieza clave en el plan divino para proteger al Mesías. Segundo, que los sueños enviados por Dios son claros en su mensaje y prácticos en su aplicación. El sueño de los magos no fue una visión enigmática o simbólica difícil de interpretar. Fue una instrucción directa: no volver a Herodes y regresar por otro camino. Dios no se complace en la confusión de sus hijos, ni en velar innecesariamente sus propósitos. Cuando habla en sueños, lo hace con claridad y con un propósito redentor. Tercero, que la obediencia inmediata a la revelación divina es clave para la protección y la bendición. Los magos no dudan, no razonan, no regresan a consultar a Herodes, ni buscan confirmar la advertencia. Simplemente obedecen, cambiando su ruta y regresando por otro camino. Este otro camino tiene un profundo significado espiritual. Cuando Dios nos habla y nos revela su voluntad, a menudo nos invita a salir del camino que habíamos planeado. Nos pide que cambiemos de dirección, que no sigamos por la senda que otros esperan o que la lógica humana dicta, sino que sigamos la ruta que Él, en su sabiduría, nos señala. Así, el otro camino de los magos es símbolo de la nueva vida que comienza después de un encuentro real con Dios. Después de haber visto al niño Jesús y de haberle adorado, ellos no podían simplemente volver por donde vinieron, como si nada hubiese pasado. Su experiencia espiritual les transformó, y Dios mismo les indicó que tomaran una senda diferente. ¿Cuántas veces sucede lo mismo con nosotros? Tras un encuentro real con Dios, no podemos seguir andando por los mismos caminos. Debemos, como los magos, abrirnos a nuevos trayectos, a rutas que, aunque quizá más largas o desconocidas, son las que garantizan nuestra protección, nuestra paz y nuestro crecimiento espiritual. Otra enseñanza de este episodio es que Dios vela por sus planes y por sus hijos incluso mientras duermen. Los magos descansan y mientras duermen, Dios trabaja, Dios habla, Dios guía. Este patrón se repite una y otra vez en la Biblia. El sueño como momento en que el ser humano se aquieta, se silencia, se detiene, y Dios aprovecha ese espacio de vulnerabilidad y descanso para revelar su voluntad. Los magos, como José,
como Jacob, como Daniel, se convierten así en parte de esa gran cadena de hombres y mujeres que han escuchado a Dios no solo en la vigilia, sino también en el sueño. Este episodio también nos recuerda que la búsqueda espiritual sincera siempre encuentra respuesta divina. Los magos buscaron con todo su corazón, atravesaron largas distancias, soportaron fatigas y peligros, y finalmente encontraron al Mesías. Lo adoraron y fueron protegidos por Dios mediante un sueño. Esto nos enseña que Dios recompensa a quienes le buscan con sinceridad y que aquellos que ponen su corazón en la búsqueda de la verdad serán guiados por Él, protegidos y bendecidos. Finalmente, la historia de los magos es una invitación a vivir atentos a las señales de Dios, incluso en el descanso, a no despreciar los sueños, a no subestimar las advertencias, a no ignorar las instrucciones que Dios puede darnos de manera sutil pero profunda mientras dormimos. El sueño que ellos recibieron fue el broche de oro a un viaje espiritual profundo. La búsqueda de la verdad, el encuentro con Dios encarnado, la adoración sincera y finalmente, la guía protectora para regresar a su tierra en paz. Así, en 1900 ante esta historia, vemos una vez más que Dios habla en sueños profundos, no como un acto extraordinario reservado para unos pocos, sino como parte de su manera habitual de guiar, proteger y bendecir a quienes le buscan y le obedecen. Y tú, al igual que ellos, puedes aprender a estar atento, a escuchar, a obedecer y a seguir por otro camino cuando Dios así te lo indique. Porque los sueños de Dios son, a menudo, las brújulas que orientan nuestros pasos hacia destinos de bendición y de paz que ni siquiera habíamos imaginado. 7. El sueño de Pilato. Cuando Dios habla a través de quienes menos esperamos, ofreciendo advertencias que pueden ser ignoradas. Uno de los relatos más sorprendentes de la Biblia respecto a cómo Dios habla a través de sueños profundos se encuentra en el momento culminante del proceso de juicio de Jesús, cuando la esposa de Poncio Pilato recibe un sueño que la llena de angustia, una advertencia divina en medio de una de las decisiones más trascendentales de la historia de la humanidad. Este episodio, aunque breve en el texto bíblico, encierra una carga espiritual y simbólica muy poderosa y se convierte en una manifestación más de cómo Dios, en su soberanía, utiliza los sueños no solo para guiar a los suyos, sino también para advertir a quienes están en posiciones de poder y decisión. La escena se desarrolla en Mateo 27:19. Jesús ha sido arrestado, llevado ante el gobernador romano, Pilato, quien se encuentra en una posición incómoda. Por un lado, percibe que Jesús es inocente, pero por otro, enfrenta la presión de las autoridades religiosas judías y de la multitud que clama por su crucifixión. Mientras Pilato se sienta en el tribunal, dispuesto a tomar una decisión, recibe un mensaje inesperado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: «No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él». Mateo 27:19. Este versículo nos revela, en pocas palabras, un momento de intervención divina a través de un sueño profundo. La esposa de Pilato, una mujer pagana, probablemente romana sin conexión alguna con la tradición judía ni con las Escrituras, recibe de parte de Dios un mensaje claro, aunque en forma de angustia y sufrimiento. No se debe condenar a ese hombre justo. Aquí podemos observar varias dimensiones importantes sobre la forma en que Dios habla a través de sueños. Primero, que Dios puede elegir a cualquier persona para transmitir una advertencia, incluso a alguien que, en apariencia, está fuera de los límites de la revelación divina. La esposa de Pilato no era discípula de Jesús, ni seguidora de la ley de Moisés, ni creyente en el Dios de Israel. Sin embargo, Dios la elige para ser la portadora de un mensaje clave en un momento decisivo.
Este hecho nos recuerda que los sueños a veces no son solo para quien los recibe, sino para quien debe escuchar el mensaje transmitido a través de ese sueño. La mujer de Pilato no fue llamada a actuar directamente, sino a advertir, a enviar un mensaje, a interceder de la manera que estaba a su alcance. Segundo, que Dios usa los sueños como instrumentos de advertencia, especialmente cuando se están por tomar decisiones que tienen consecuencias graves y trascendentales. En este caso, la condena de un inocente, que además es el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. La esposa de Pilato confiesa: «He padecido mucho en sueños por causa de él». Esto nos muestra que el sueño no fue una experiencia agradable o serena, sino una vivencia intensa, angustiante, dolorosa. El término padecer sugiere que en el sueño experimentó una profunda turbación, un sufrimiento interior que la llevó a levantarse y actuar, enviando la advertencia a su esposo. Este detalle es importante. Los sueños que provienen de Dios no siempre son dulces o confortantes. A veces son inquietantes, desgarradores, precisamente porque buscan despertarnos de nuestra pasividad, movernos a actuar, evitar que tomemos decisiones erróneas. Tercero, que la advertencia divina, aunque clara y directa, puede ser ignorada por quienes la reciben. Pilato, a pesar de recibir el mensaje de su esposa, no cambia su proceder. Aunque intenta liberarse de la responsabilidad, ofreciendo al pueblo la elección entre Jesús y Barrabás, y finalmente, lavándose las manos en un gesto simbólico de inocencia, Pilato no se atreve a tomar la decisión justa y liberar a Jesús, sino que, por temor a la presión popular y a un posible levantamiento, cede y permite la crucifixión. Este hecho nos confronta con una realidad espiritual contundente. Dios puede hablarnos en sueños, puede advertirnos con claridad, puede mover, incluso a personas cercanas a nosotros, para hacernos llegar su mensaje. Pero la decisión final de obedecer o no, siempre es nuestra. El sueño de la esposa de Pilato fue una voz de Dios que clamaba por justicia, por prudencia, por discernimiento. Pero la sordera espiritual y la cobardía política de Pilato prevalecieron. Este episodio también pone en evidencia la dimensión espiritual que rodea el juicio y la crucifixión de Jesús. No fue solo un proceso legal, ni un asunto político o religioso. Fue un evento profundamente espiritual, en el que Dios mismo se manifiesta, advierte, habla, revela, incluso a quienes, aparentemente, no están en comunión con Él. Es significativo que el único testimonio de defensa directa de Jesús en ese juicio provenga no de un discípulo, ni de un seguidor, ni de un ángel, sino de la esposa pagana, del gobernador romano, movida por un sueño que le causa sufrimiento. La advertencia divina es clara: no tengas nada que ver con ese justo. Un reconocimiento explícito de la inocencia de Jesús, de su justicia, de su carácter intachable. Este título, justo, es uno de los reconocimientos más importantes que se le hacen a Jesús en el contexto de su pasión, y proviene precisamente de una mujer pagana, movida por un sueño divino. Este episodio también nos enseña que los sueños pueden ser una forma de participación espiritual en los grandes eventos de la historia, aunque la persona que recibe el sueño no comprenda en su totalidad el alcance o la magnitud de lo que está ocurriendo. Es probable que la esposa de Pilato no haya sabido quién era Jesús en toda su plenitud, ni cuál era el significado profundo de su misión, pero entendió que había algo extraordinario, que ese hombre era justo, y que su esposo no debía tener parte en su condena. La angustia que ella expresa es, en cierto modo, un reflejo humano y espiritual de la gravedad de la injusticia que se está por cometer. Es como si Dios mismo, en un último intento de advertencia, hubiera querido tocar el corazón de Pilato a través de la persona más cercana a él, utilizando el lenguaje que trasciende todas las barreras: el sueño. Sin embargo, la decisión de Pilato fue ceder a la presión del pueblo, al miedo político, a la preservación de su posición y de su prestigio.
Así, ignoró la advertencia divina y se convirtió en el instrumento humano que facilitó la ejecución de Jesús. Este relato es profundamente aleccionador. Nos recuerda que los sueños pueden ser mensajes de advertencia que requieren una respuesta valiente, que a veces la voz de Dios nos llega a través de personas inesperadas, y que, finalmente, somos nosotros quienes decidimos si obedecemos o ignoramos esa voz. También es un llamado a estar atentos a la voz de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida, en nuestras relaciones familiares, en los mensajes que otros nos transmiten, en los sueños que nos inquietan, en las señales que a veces parecen insignificantes, pero que pueden ser el susurro divino advirtiéndonos de un peligro o llamándonos a una decisión trascendental. El sueño de la esposa de Pilato permanece como un testimonio silencioso de que, incluso en los momentos de mayor oscuridad, Dios sigue hablando, sigue advirtiendo, sigue manifestando su voluntad, aunque muchas veces su voz sea ignorada. Este episodio también nos invita a reflexionar sobre el papel de quienes, como la esposa de Pilato, reciben un mensaje de advertencia. ¿Cómo actuar cuando sentimos que Dios nos ha mostrado algo en sueños? ¿Nos callamos por temor, como quizá habría hecho ella? ¿O tenemos el valor de hablar, de advertir, de interceder? Ella actuó, envió el mensaje, cumplió con su parte, aunque no logró cambiar la decisión de su esposo. Esto también nos enseña que nuestra responsabilidad espiritual es obedecer cuando Dios nos habla, dejando el resultado en sus manos. Así, una vez más, las Escrituras nos muestran que Dios habla en sueños profundos, que esos sueños pueden ser advertencias, consuelos, guías o llamados a actuar, y que tienen el poder de influir en decisiones personales y en eventos históricos de gran trascendencia. El sueño de la esposa de Pilato es una advertencia para nosotros. No ignoremos la voz de Dios cuando nos hable en sueños. No desoigamos las advertencias que Él, en su amor y misericordia, nos envía, porque nuestras decisiones pueden tener consecuencias no solo para nosotros, sino para muchos otros. Y así, este episodio se suma al testimonio ineludible de que Dios sigue hablando mientras el mundo duerme, que su voz sigue cruzando los límites de la conciencia humana, y que los sueños pueden ser el escenario donde Dios interviene, advierte y llama a actuar con justicia, con fe y con obediencia. 8. Los sueños de Daniel. Cuando Dios revela los misterios del futuro y afirma su soberanía sobre la historia. En la rica narrativa bíblica acerca de cómo Dios habla a través de sueños, encontramos una de las experiencias más extraordinarias en la vida de Daniel, un joven hebreo exiliado en Babilonia, que recibió no solo sueños personales, sino también la capacidad de interpretar los sueños de otros y visiones proféticas sobre el destino de las naciones y el plan redentor de Dios. El libro de Daniel es una de las mayores evidencias de que los sueños pueden ser revelaciones divinas de gran alcance, portadoras de significados que trascienden la vida individual para abarcar el devenir de la humanidad. Dios, en su soberanía, eligió a Daniel como profeta, vidente e intérprete de misterios, dotándolo con un espíritu superior, una sabiduría notable y una intimidad espiritual que le permitieron comprender sueños y visiones de naturaleza sobrenatural. Ya hemos visto cómo Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor sobre la gran estatua que representaba los imperios de la historia, Daniel 2. Pero ahora nos detendremos en los sueños que Dios mismo le dio directamente a Daniel, para revelar no solo lo que iba a suceder en su tiempo, sino también eventos escatológicos que aún hoy seguimos estudiando y contemplando con asombro y reverencia. La primera gran visión sueño que Daniel recibe está narrada en el capítulo 7 de su libro. El propio Daniel nos cuenta: en el 101 año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño,
y relató lo principal del asunto. Daniel 7:1. Este detalle es significativo. Daniel reconoce la importancia del sueño, lo registra cuidadosamente, sabiendo que no es producto de su imaginación, sino una revelación divina que merece ser conservada y transmitida. En el sueño, Daniel ve 4 grandes bestias que suben del mar, cada una diferente de las otras. 1. La primera es como un león con alas de águila. 2. La segunda semejante a un oso alzado de un costado, con 3 costillas en su boca. 3. La tercera como un leopardo con 4 alas de ave y 4 cabezas. 4. La cuarta, terrible y espantosa, con una fuerza descomunal, grandes dientes de hierro y 10 cuernos. De entre estos cuernos, surge uno pequeño que arranca a otros 3 y que profiere palabras arrogantes contra el Altísimo. Daniel, turbado por esta visión, busca comprender su significado y se le concede una interpretación celestial. Estas grandes bestias, que son 4, son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Daniel 7:17. Estos reinos representan, como en el sueño de Nabucodonosor, los grandes imperios mundiales que surgirían a lo largo de la historia, culminando en un poder opresor que desafiaría al mismo Dios y a su pueblo. Pero la visión no termina en la oscuridad de la opresión humana. Daniel contempla un trono celestial y una figura gloriosa que se presenta como el anciano de días, símbolo de Dios mismo. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Daniel 7:9. Y luego, Daniel ve una figura aún más fascinante. Vi en las visiones de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Daniel 7:13. Este hijo de hombre recibe dominio, gloria y reino, un dominio eterno que no pasará, y un reino que no será destruido. Este pasaje es uno de los más poderosos anuncios mesiánicos en el Antiguo Testamento, una visión profética del reinado de Jesucristo, quien se identificó a sí mismo en los Evangelios con el título de Hijo del Hombre, en directa referencia a esta visión de Daniel. Este sueño revela varias verdades espirituales fundamentales. Primero, que Dios usa los sueños no solo para hablar de situaciones personales o inmediatas, sino también para revelar los misterios del futuro, los grandes movimientos de la historia y el destino final de la humanidad. Daniel, acostado en su lecho en Babilonia, en condición de exiliado, recibe de parte de Dios una visión que abarca milenios, que penetra en la esencia misma de los propósitos divinos para la tierra y para su pueblo. Segundo, que las visiones y sueños de Dios, aunque a veces inquietantes y difíciles de comprender, siempre tienen como propósito final afirmar su soberanía y fortalecer la fe de su pueblo. Aunque Daniel ve bestias feroces que representan imperios opresores, la visión termina con la coronación del Hijo del Hombre y el establecimiento de un reino eterno y justo. Esto nos enseña que, aunque las circunstancias actuales puedan parecer dominadas por poderes hostiles y sistemas corruptos, el destino final está en manos de Dios, y su reino es inconmovible. Tercero, que las visiones de Dios requieren discernimiento espiritual, humildad y disposición para buscar su interpretación. Daniel, a pesar de ser un profeta y un hombre de gran sabiduría, no presume comprender por sí mismo el significado de la visión, sino que busca y recibe la explicación divina. Y se me acercó uno de los que asistían y me dijo el significado. Daniel 7:16. Este ejemplo nos recuerda que no debemos interpretar apresuradamente los sueños espirituales, sino buscar con humildad la guía de Dios, que es el único que revela los misterios. Además de esta visión,
Daniel recibe otras revelaciones oníricas de enorme importancia, como la del capítulo 8, donde ve un carnero y un macho cabrío, símbolos proféticos de los imperios medo-persa y griego, y la del capítulo 10, donde una visión extraordinaria lo deja sin fuerzas ante la presencia gloriosa de un ser celestial. En todas estas experiencias, el patrón es el mismo. Dios elige el sueño o la visión como medio para hablar, para advertir, para fortalecer y para revelar. Daniel es así, un modelo de cómo debemos actuar cuando recibimos sueños espirituales. Estar atentos y sensibles a la voz de Dios. Reconocer que no todo sueño es trivial o insignificante. Buscar discernimiento espiritual para comprender lo que Dios quiere revelar. No temer si la visión es inquietante, porque Dios siempre tiene un propósito redentor. Confiar en que, aunque la visión hable de tiempos lejanos, la palabra de Dios es segura y se cumplirá. Un aspecto conmovedor de las visiones de Daniel es que, después de recibirlas, él no las usa para exaltar su propia espiritualidad ni para reclamar una posición de superioridad, sino que, por el contrario, muchas veces queda profundamente turbado, afectado en su cuerpo y espíritu, y se entrega a la oración y al ayuno por su pueblo. Esto nos enseña que las revelaciones que Dios nos da, ya sea en sueños o en visiones, no son para nuestra exaltación personal, sino para servir, para interceder, para edificar al pueblo de Dios y para preparar los corazones para su obra. Finalmente, la experiencia de Daniel con los sueños divinos nos revela que, en el curso de la historia, Dios no ha dejado al mundo a la deriva, sino que ha establecido su plan con precisión y amor. Cada reino humano que se levanta y cae, cada gobernante que aparece y desaparece, cada sistema que parece invencible, están todos bajo el control del Dios soberano que un día establecerá definitivamente su reino eterno. Y en medio de este despliegue de soberanía, Dios se digna a hablar a sus siervos, como habló a Daniel, como ha hablado a tantos a través de los siglos, y como aún hoy sigue hablando, en la intimidad del sueño profundo, en el silencio de la noche, cuando nuestra mente descansa y nuestro espíritu puede recibir revelaciones que, de otro modo, tal vez no percibiríamos. La historia de Daniel es un testimonio poderoso de que los sueños son una de las formas más sublimes mediante las cuales Dios revela su gloria, su plan y su amor por la humanidad. Un recordatorio permanente de que, incluso en el exilio, en la soledad, en el silencio de la noche, Dios sigue hablando, guiando y revelando lo que está por venir. 10. Dios sigue hablando en sueños profundos. Una invitación a escuchar con el corazón abierto. A lo largo de todo este recorrido bíblico, hemos visto cómo Dios, en diversas épocas, culturas y circunstancias, ha elegido el sueño profundo como un escenario privilegiado para comunicarse con el ser humano. Desde los patriarcas como Jacob y José, pasando por reyes paganos como Nabucodonosor y Faraón, hasta hombres justos como José de Nazaret, los magos de Oriente o Daniel, las Escrituras nos presentan un patrón claro y constante. Dios habla, en sueños, y esos sueños no son simples proyecciones del subconsciente, sino que son intervenciones divinas cargadas de propósito. Cada una de las historias que hemos reflexionado nos muestra un aspecto distinto de cómo Dios utiliza los sueños. Para dar dirección en momentos de incertidumbre, como lo hizo con José de Nazaret. Para advertir sobre peligros y proteger la vida de sus escogidos, como ocurrió con los magos de Oriente y con la familia de Jesús. Para revelar misterios del futuro, como lo hizo con Daniel en visiones que aún hoy alimentan la esperanza escatológica de los creyentes. Para confrontar el orgullo y llamar al arrepentimiento, como con Nabucodonosor. Para advertir sobre decisiones injustas, como ocurrió con la esposa de Pilato. Para anunciar propósitos de grandeza, aunque aún ocultos,
como con José en Egipto. En todas estas situaciones, el sueño se convierte en mucho más que un fenómeno biológico o psicológico. Es un lenguaje sagrado, un espacio en el que Dios habla cuando la mente consciente se apaga, cuando las defensas del corazón caen, cuando la persona se encuentra en un estado de vulnerabilidad, de apertura y de receptividad sin igual. Es notable que en muchas de estas historias, quienes reciben los sueños o las revelaciones no estaban buscando activamente una manifestación divina en ese momento. Jacob estaba huyendo. José de Nazaret estaba pensando en abandonar en secreto. A María, el faraón y Nabucodonosor estaban envueltos en sus preocupaciones políticas y personales. Sin embargo, Dios eligió hablarles en ese momento de descanso, de desconexión de las ocupaciones diarias, y lo hizo con una claridad y una fuerza que cambió sus vidas, las de sus familias y, en muchos casos, el curso de la historia. Esto nos invita a reflexionar profundamente sobre cómo percibimos nosotros los sueños que tenemos. ¿Somos de los que simplemente los desechamos al despertar, considerándolos irrelevantes, absurdos o fruto de las tensiones diarias? ¿O somos de aquellos que, como José, como Daniel o como los magos, estamos atentos, sensibles, dispuestos a discernir si en ese sueño que hemos tenido no se esconde acaso una palabra de Dios para nosotros? Una de las grandes lecciones espirituales que extraemos de todas estas historias es que los sueños pueden ser instrumentos de revelación y guía, pero requieren de nuestra atención, discernimiento y obediencia. Atención, porque si no prestamos cuidado, si vivimos con la mente saturada de estímulos y la vida dominada por el ruido, no podremos escuchar la voz sutil de Dios que quizá nos habla en la madrugada, en ese sueño que nos descoloca, en esa imagen que no logramos olvidar. Discernimiento, porque no todo sueño es de origen divino. La Escritura misma advierte que puede haber sueños mentirosos, fruto de deseos humanos o incluso de influencias espirituales ajenas a Dios. Por eso, como enseñaba Daniel, las interpretaciones pertenecen a Dios. Génesis 48. Necesitamos pedir al Espíritu Santo sabiduría y discernimiento para comprender qué proviene de Dios y qué no. Y finalmente, obediencia, porque los sueños que vienen de Dios no son simplemente informativos, sino que son llamados a la acción, a cambiar de rumbo, a proteger a quienes amamos, a confrontar nuestro pecado, a cumplir una misión, a prepararnos para lo que vendrá. Si los magos de Oriente no hubieran obedecido el sueño de no regresar a Herodes, el deslink podría haber sido trágico. Si José de Nazaret no hubiera obedecido los sueños que le ordenaban huir a Egipto y luego regresar, la vida de Jesús habría estado en peligro. Si Daniel no hubiera compartido y explicado sus visiones, el pueblo de Dios habría quedado sin entendimiento sobre los planes de Dios para la historia. Cada uno de estos personajes entendió que cuando Dios habla, incluso en sueños, es para que actuemos, para que respondamos con fe y con obediencia. Por otro lado, también es impresionante constatar que en muchos de estos sueños, Dios reveló su soberanía sobre el curso de la historia, dejando en claro que los reinos humanos se levantan y caen bajo su autoridad, que la justicia y la redención final están en sus manos y que ninguna fuerza humana, política o espiritual puede frustrar sus propósitos. El sueño de Nabucodonosor sobre la estatua, el de Daniel sobre las bestias, o el de José sobre la grandeza futura, nos enseñan que Dios no solo está involucrado en la vida personal de cada uno de nosotros, sino que también tiene un plan maestro que dirige el destino de las naciones y de la humanidad entera. Esto debería llenarnos de una mezcla santa de reverencia, confianza y esperanza. Reverencia, porque nos damos cuenta de que no somos dueños de nuestro destino, que estamos en las manos del Dios que ordena los tiempos y las sazones. Confianza, porque si Dios ha hablado a lo largo de la historia, si ha dirigido los destinos de los patriarcas, de los profetas, de los reyes y de los humildes justos,
también puede y quiere hablar a nosotros, guiarnos, protegernos y mostrarnos nuestro papel en su plan eterno. Y esperanza, porque todos los sueños y visiones bíblicos apuntan a una misma dirección: el triunfo final de Dios sobre el mal, la instauración de su reino eterno, la vindicación de su justicia y la salvación de su pueblo. Daniel lo vio en su visión del Hijo del Hombre recibiendo dominio eterno. José lo experimentó al ver cumplirse los sueños que parecían imposibles. Los magos lo celebraron al postrarse ante el niño rey, guiados por la estrella. Y nosotros, hoy, seguimos caminando hacia el cumplimiento pleno de ese reino que se instaurará en gloria cuando Cristo regrese. Por todo esto, al llegar al final de esta profunda reflexión, podemos afirmar con certeza que Dios sigue hablando en sueños profundos. Quizá no de manera espectacular o cotidiana, pero sí como una expresión de su amor, de su dirección y de su deseo de guiarnos en medio de la complejidad de la vida. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos escuchando? ¿Estamos atentos a su voz, dispuestos a discernir y a obedecer cuando Él decida hablar, ya sea en la vigilia o en el descanso? No despreciemos los sueños. No menospreciemos la posibilidad de que en esa imagen que nos desconcierta, en ese mensaje que se repite, en esa visión que no podemos olvidar, Dios nos esté hablando, corrigiendo, protegiendo, llamando, enviando. La Escritura dice en Job 33, 14, 16: Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Así lo hizo ayer, así lo hace hoy, así lo seguirá haciendo. Porque Dios es fiel, y su voz sigue resonando en la quietud de la noche, en el silencio del sueño profundo, allí donde el alma humana puede finalmente aquietarse lo suficiente como para escuchar el susurro del Creador que dice: «Aquí estoy, quiero hablar contigo». Que esta reflexión permanezca en tu corazón como una invitación a vivir con los oídos espirituales abiertos, a prestar atención a cada señal, a buscar discernimiento en oración y, sobre todo, a caminar en obediencia y confianza, sabiendo que el Dios que habló en sueños a los patriarcas y profetas sigue siendo el mismo que puede hablarte a ti, incluso esta misma noche. Escucha, porque Dios sigue hablando.